Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan, que son parte de la gran familia de Conectados con el Cielo. Hemos llegado ya a la lección número 4 y vamos a pedir la dirección del Señor en oración para estudiar este tema impresionante relacionado con la resurrección. Cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por abrir los espacios necesarios para que tu palabra pueda llegar a todos los rincones del mundo, para que la semilla de tu palabra pueda germinar y no regrese vacía. Esta semana hemos estudiado un tema impresionante, maravilloso, que genera esperanza, que nos brinda seguridad. Si estamos contigo, llegaremos un día a experimentar el privilegio de verte cara a cara. Y si hemos de morir, hemos de ser resucitados para poder cumplir ese deseo personal que yo sé que todos tenemos, ver tu rostro un día. Dirígenos hoy en tu palabra, que al repasarla, al meditar en ella, esa esperanza en la resurrección pueda fortalecerse y cada día que pasa pueda hacerse más fuerte. Quédate con nosotros, Señor, lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Lección número 4, la esperanza del Antiguo Testamento. ¿Esperanza en qué? Es la pregunta. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 17 y 19, nos dice, fue el texto central de toda la semana: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Vemos ya desde los tiempos de Abraham la fe puesta en la resurrección. Qué interesante, y por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham no dudó en entregar a su hijo, porque Abraham pensó, y no pensó mal, pensó muy bien. Él pensó que si, siendo viejo, Dios le entregó a su hijo para el cumplimiento de una promesa, ahora si se lo pedía, de alguna manera, si tuvo el poder para hacerlo llegar al mundo, tendría el poder para levantarlo de los muertos. Y levantarse del mundo de los muertos significa resucitar. Entonces, ¿esperanza en qué? ¿En qué tenía puesta la gente del Antiguo Testamento su esperanza? La esperanza de la resurrección. De eso ha tratado la lección de esta semana. La esperanza en la resurrección, no la esperanza en filosofías griegas, que el alma es inmortal. No la esperanza en que reencarnamos en otros estilos de vida.
No la esperanza de que en cada reencarnación adoptas un avatar hasta llegar a la perfección del alma. Una esperanza centrada en una realidad. Nadie ha venido de la muerte para explicar cómo es este asunto. Algunos dicen, yo estuve muerto tantas horas y yo miraba un túnel de luz. Nadie sabe a ciencia cierta qué es eso. Pero ni el mismo Jesús lo explica. Jesús experimentó la muerte y él considera la muerte como un sueño. ¿Cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe? Podrían preguntar los indoctos o los ateos o los científicos. ¿Cómo volverá a la vida un cuerpo devorado por animales terrestres? Se lo comieron los leones, se lo comieron los lobos, o un animal marino, se lo comieron los tiburones o se lo comió una ballena. ¿Cómo esa persona va a volver a vivir nuevamente? O se lo comieron los opilotes. ¿Cómo volverá a vivir? O una persona que falleció en un accidente explosivo o en un accidente aéreo, que las partes del avión al caer a la tierra vuelan por todos lados, de igual manera cuerpos ni se encuentran. ¿Cómo es posible que toda esa gente pueda resucitar y volver a la vida? No importa si son buenos o son malos, porque la Biblia habla de dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte. ¿Cómo puede recuperar su identidad alguien que ha fallecido quizás hace siglos o hace milenios? Si Dios pudo crear todas las cosas de la nada, y el autor menciona el término nihilo, es en latín, que significa crear cosas de la nada. Esto se llama la generación espontánea en ciencia. Si Dios pudo crear todas las cosas de la nada, ¿acaso no tiene el poder para crear las cosas nuevamente? ¿A quién vio resucitar a Abraham? Para que él tuviese la esperanza de que Dios pudiese resucitar a su hijo, si se lo pedía en sacrificio. Esta semana entonces hemos estudiado sobre la esperanza en el milagro de la resurrección. Dice la sierva del Señor a fin de conocerle, las páginas 360 y 361, y esto también está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 309 y 310. Para los que están perdiendo a sus amados en este mundo. Y antes de continuar, te pregunto a ti, ¿has perdido a un ser querido en estos días? ¿Has perdido a un ser querido en la pandemia? ¿A tu esposa? ¿A un hijo? ¿A tu padre? ¿A tu madre? Sé muy bien que estás triste. Sé muy bien que tu corazón está doliente. Si ese es tu caso, lo que voy a leer es para ti. Y yo espero que cobres esperanza. Dice la sierva del Señor: para los que están perdiendo a sus amados en el mundo, cuán preciosas son su fe y esperanza en las promesas de Dios que les abren la vida inmortal futura. Sus esperanzas pueden fijarse en realidades invisibles del mundo futuro. Cristo ha resucitado de la muerte.
las primicias de los muertos. La esperanza y la fe fortalecen al alma para que pase por las negras sombras de la tumba, con plena fe de surgir a la vida inmortal en la mañana de la resurrección. El paraíso de Dios, el hogar de los salvados, allí, toda lágrima será quitada de todos los rostros. Cuando Cristo venga por segunda vez, para ser admirado en todos los que creyeron. Menciona 2 Tesalonicenses 1:10. La muerte será sorbida con victoria y no habrá más enfermedad, más aflicción, más muerte. El dador de la vida llamará a su posesión adquirida en la primera resurrección. Y hasta esa hora triunfante, cuando resuene la trompeta final y el vasto ejército avance hacia la victoria eterna, cada santo que duerme será mantenido en seguridad y guardado como una joya preciosa, como quien es conocido por Dios por su nombre. ¡Qué maravilloso! Ahora, querido amigo, y perdónenme, hermanos, si voy a dirigirme hoy a mis amigos también, porque ustedes ya saben de esto, ya conocen esto. ¿Por qué vamos a hablar de la resurrección? ¿Por qué esta semana estudiamos sobre la resurrección? Porque si eres bueno o eres malo, no vas al cielo, ni vas al infierno. La Biblia solamente registra a cierto número de personas que cruzaron los umbrales de la vida eterna. Y yo lo había mencionado y voy a repetirlo. Enoc fue el primero que fue llevado vivo. Caminó con Dios y nadie lo encontró porque Dios se lo llevó. En segundo lugar está el profeta Elías, que un carro de fuego en forma de torbellino lo separó de Eliseo y Eliseo lo vio ver que se fue vivo, sin ver muerte, al reino de los cielos. Por otro lado está Moisés, que murió y el Señor lo resucitó, según Judas, versículo 9. Judas solo tiene un capítulo, pueden leerlo allí. Dios nunca pelea cuerpos, pero en esa ocasión estaba peleando. Miguel es Cristo, estaba peleando el cuerpo de Moisés. Y por eso es que apareció en la transfiguración. Porque Elías representa en la transfiguración, cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio en esta tierra, la transfiguración fue la segunda venida de Cristo en pequeño. Su rostro, sus vestidos tomaron una gloria maravillosa. Y a su lado aparecieron Elías, que representa a todas las personas que estarán vivas y verán venir a Jesús. No van a pasar por la muerte, no van a morir. Serán la última generación. Serán los 144,000. Y por el otro lado estaba Moisés. Moisés sí vio muerte. Sin embargo, Dios lo resucitó. Entonces, Moisés representa a todos aquellos cristianos de todas las edades que murieron en la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. Y entonces el Señor los resucitará. Ellos van a resucitar primero al sonido de la trompeta y luego los que hayamos quedado, dice el apóstol, seremos arrebatados en las nubes de los cielos el mismo día en que ellos están resucitando, el mismo día en que Jesús está viniendo.
no antes ni después, en el mismo momento, para recibir al Señor en el aire. Me imagino que esta situación vamos a estudiarla con detalles en las lecciones posteriores. Por otro lado, el mismo Señor Jesucristo resucitó y con Él también resucitó un grupo de personas que creyeron en Cristo. Ahora, amigo católico que me escuchas, yo sé que tus líderes son bastante semánticos al expresarse con relación a la Virgen María. Y Torito es uno de ellos. ¿Y cómo es posible que el Señor haya dejado a su madre que viera putrefacción en el sepulcro? Ahora, si tan importante es la madre de Jesús para el católico, y si esa misma importancia y relevancia tuviera para Cristo, la pregunta es, ¿por qué no se habla nada de María y su resurrección en la palabra de Dios? Si no se menciona nada, todo es especulación. Así como el católico habla y aplica muy mal el término María, la Madre de Dios, así como suena, aunque no es realidad, la María fue la madre de Cristo. Sí, lo demás es analogía. No, pues sí, pero Cristo era Dios, era el Hijo de Dios. Por tanto, María era la madre de Dios. Esa es una analogía, la Biblia no lo enseña así. Pero veámoslo así en este momento por lo que voy a decir. Yo no creo que Enoc sea más importante que la mamá de Jesús. Yo no creo que Elías ni Moisés sean más importantes que la mamá de Jesús. ¿Por qué la Biblia sí habla de que estas personas fueron llevadas vivas al cielo y en el caso de Moisés murió y fue resucitado? ¿Y por qué de María no se dice nada? ¿No les parece extraño? Y es la madre de Jesús, es la madre de Dios, como le llaman los católicos. Sí, pero de su resurrección no se dice nada. Y de su ascensión viva a los cielos tampoco. Mejor se menciona a otros, pero no a María. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Qué bárbaro. ¿Será que Jesús no quería a su mamá? ¿Verdad que no podemos ver las cosas literalmente? Esta semana hemos hablado de la resurrección porque tú cuando mueres, si eres bueno no vas al cielo y si eres malo no vas al infierno. Y por eso si tú te darás cuenta, y tu amigo católico te darás cuenta que tus líderes no hablan ni de la segunda venida de Cristo ni de la resurrección tampoco. Por eso hemos apartado un tiempo esta semana para hablar acerca de la resurrección, porque es un tema bíblico. Para el católico todos los santos están en el cielo. Bueno, y para empezar, ¿quiénes son los santos? Bueno, los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los santos. Pero bueno, ese es otro tema. He de ver a Dios, dice la lección del día domingo. Y allí se nos se nos muestran una serie de versículos. Por ejemplo, Job 19, 25 al 27, nos muestra que Job tiene fe que Dios lo va a resucitar y lo va a ver. Analicemos bien lo que vamos a estudiar hoy. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, o sea, está hablando del proceso de putrefacción cuando uno muere, después de deshecha esta mi piel, en mi carne, está mencionando que está deshecha, pero dice que en su carne verá a Dios. Quiere decir que esa carne que entró en putrefacción nuevamente volvería a existir
y entonces él tendría vida nuevamente para ver a Dios, al cual veré por mí mismo. O sea, el que va a resucitar fui yo mismo, el que estuvo muerto antes. Y mis ojos lo verán, no los ojos de otro, no el Job anterior, sino el nuevo. Es el mismo, soy el mismo Job. Y los ojitos que tenía antes, verán estos ojos nuevamente a Dios y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si está hablando de una piel deshecha que nuevamente se convierte en carne y tiene vida para ver a Dios, Job está hablando de la resurrección. Ahora, Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto. ¿En qué centra Job su esperanza y su seguridad de ver a Dios después de resucitar? Muy interesante. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 16 nos enseñan que solamente Dios es inmortal y solamente Él tiene vida en sí mismo y que ningún hombre lo ha visto. Entonces, ¿cómo es que Job tiene la esperanza de resucitar y de ver a Dios? ¿Cuándo verá a Dios? ¿Bajo qué circunstancias Job verá a Dios? ¿Qué había sucedido con Job? Y ustedes conocen su historia. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, caminaba con Dios al igual que Enoc. Y Dios permitió que Satanás le quitara un par de cosas que él poseía, pero Dios quería que Satanás se diera cuenta de que Job era fiel a Dios, no por lo que tenía, sino porque Job tenía temor de Dios, amaba a Dios, no por el dinero, las riquezas, las posesiones que tenía. Y bueno, y ustedes conocen esa historia desgarradora donde pierde sus ganados, pierde sus tierras, se le mueren sus hijos. Luego Satanás le dice a Dios, bueno, mira, lo que pasa es que él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Pues sí, lo material es lo material, pero tocarle la vida, provocarle dolor, vamos a ver si no blasfema contra vos. Está bien, le dijo Dios, te voy a permitir que lo hagas. Oigan eso, es Dios quien permite, no es Dios quien lo ejecuta. Te voy a permitir que lo hagas, pero eso sí, no le vayas a tocar la vida. Estamos hablando de la salud, tocarle su salud, pero no la vida. Dios tiene el control de todas las cosas. Quiere demostrarle a Satanás que está equivocado. Y qué tremendo hombre, ¿eh? Desnudo vine al mundo y bien desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová el Señor. Tremendo. ¿Y cuántas veces nosotros por una cosita ya estamos molestos o estamos desagradados con Dios? Porque nos pasa alguna tonterita. Este hombre ha perdido sus ganados, sus terrenos, sus riquezas, sus posesiones y su salud. Y en medio de ese crisol, él tiene puesta su confianza en Dios. Realmente de otro mundo, Job. Otro de los tantos que el mundo no mereció. Tremendo hombre de Dios. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras, dice Elena de White en El conflicto de los siglos, la página 301 y 302. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén,
Los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Enoc, que contó entre la séptima generación descendiente de los que moraran en el Edén y que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra. 300 años caminó Enoc con Dios. Durante 3 siglos anduvo con Dios en la tierra. Pudo contemplar desde lejos la venida del libertador. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicios sobre todos. ¡Qué interesante, queridos amigos! Job fue el séptimo de la séptima generación después de Adán. Séptimo. Y por revelación divina a Enoc se le presentó no la primera venida de Cristo. Él no está describiendo la primera venida de Jesús, porque cuando Jesús vino por primera vez no venía con millares de ángeles, venía solo y nació en un pesebre. Estamos hablando de una generación joven, la séptima generación. Y ya Enoc había visto la segunda venida de Cristo. He aquí viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles. Cuando Cristo vino la primera vez, no vino a juzgar a nadie, vino a salvar. Enoc dice que viene el Señor con innumerables huestes de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos. Esto está en Judas 14:15. Cristo viene a juzgar, así que no está hablando de la primera venida de Cristo, está hablando de la segunda. Y sigue diciendo ella, el patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable, pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Tremendo. Nos llama para que caminemos con Él por el sendero de la obediencia humilde y verdadera. Si elegimos vivir con Cristo durante las edades interminables de la eternidad, ¿por qué no escogerlo como nuestro amigo más amado y de mayor confianza y nuestro consejero mejor y más sabio? Nosotros tenemos el privilegio de caminar diariamente con Jesús en una relación reposada, íntima y feliz. No necesitamos alarmarnos si el sendero cruza por conflictos y sufrimientos. Podemos gozar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero nos costará batallas contra los poderes de las tinieblas. O sea, podemos ser felices, pero nos costará batallas contra los poderes de las tinieblas y luchas severas contra el egoísmo y el pecado innato. Las victorias que ganemos diariamente mediante esfuerzos perseverantes e incansables en el bien hacer serán preciosas en Cristo que nos ha amado, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cita ella Tito 2:14. Esto está en Exaltada Jesús, página 92. Ya vimos entonces que es posible caminar con Cristo diariamente. Y no debe preocuparnos si ese camino por donde Él va tiene pasadizos terribles, difíciles. Lo importante es echarnos con confianza en Cristo y seguirle y ser felices, aun en medio del dolor y de los problemas. Esta, mis queridos amigos,
era la fe de Enoc. En eso creí. En eso creí. Ahora vean ustedes, parece ser que Job está hablando de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Tremendo. Job sabía que Cristo resucitaría. Claro, el cuerpo de Cristo no vio putrefacción, pero Job tenía puesta la esperanza en su Redentor. Job está hablando de Cristo. Tremendo. Y si Cristo resucitaría, él tenía la esperanza también de que, aunque su piel estuviera deshecha, aunque él sí viera corrupción, pero su carne un día se levantaría y podría ver a Dios. Nadie lo ha visto, sí, pero después de la resurrección tendremos el privilegio de ver a Dios. De eso está hablando nuestro amigo Job. Ahora, ¿qué del poder del Seol? Que es la lección del día lunes. Y se nos presenta el Salmo 49. En el Salmo 49 vemos dos situaciones bastante interesantes. La primera, la tontería del orgullo humano frente a la muerte. Por más que el hombre se esfuerce acumulando riquezas, poniéndole nombres a sus terrenos, a sus tierras, y creyendo que puede entregárselas a sus hijos y que esas tierras serán la posteridad de la familia, cuando él se muera no va a llevarse nada. Nada. ¿De qué sirve ser orgulloso? De ser altanero, altivo. ¿De qué? Si cuando nos morimos no nos llevamos nada. Traemos las manitas cerradas desde chiquitos y cuando morimos las llevamos abiertas. Nacemos con esa característica principal del orgullo. Esto es mío y no lo suelto. Sí, pero nadie puede contra la muerte. Y aunque querramos retenerlo, la mente es puesta en olvido y las manos tienen que ceder. Por eso Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pero en ese mismo capítulo 49 de Salmos hay un espacio donde se exalta la vida del sabio, quien ve más allá de las posesiones materiales terrenas, para poner su confianza en la herencia eterna que Dios concederá después de la muerte a todos aquellos que confiaron en su amor. David puso esa confianza en Dios, seguro de que Él lo rescatará del poder de la tumba. Pueda que no poseas bienes materiales, pueda que seas pobre como yo, pero si te aferras en la bendita esperanza de que después de la muerte, si Cristo resucitó y tú crees en ese Cristo, también podrás resucitar y recibir la herencia de la vida eterna. Eso es ser millonario, amigos. Eso es ser millonario. Tremendo eso. Pequeños detalles que pueden salvarnos, pero también hay pequeños detalles en la vida que nos pueden perder. Esto es con respecto a el poder del Seol, el poder de la tumba. Y la tumba está vinculado con la muerte. Qué fuerte eso, ¿no? Qué poder más fuerte.
Imagínate tú acumulando dinero, tesoros, riquezas por años, pero cuando mueres no te llevas nada. Los griegos, los romanos ponían una moneda en dos monedas en los ojos de sus muertos para pagarle al que estaba en la entrada de la vida eterna, pagarle el peaje. Eso es lo que ellos creían. Los egipcios les ponían comida y les ponían hasta a su animal más preciado para que lo condujera hasta la vida eterna. Eso es lo que el hombre cree. La Biblia no enseña eso. El hombre cuando muere va a descansar, no va al cielo ni va al infierno, va a descansar de sus obras. Ahora luego vendrá el día de juicio. Si esas obras están vinculadas con Cristo, entonces Él será partícipe de la primera resurrección. Pero si no, pues será de la segunda resurrección, que tiene que ver con la muerte. De los abismos a la tierra, es la lección del día martes. Y allí ya se nos habla de Salmo 71. Y aquí David nos muestra una situación diferente. El salmista busca seguridad y esperanza en Dios en medio de la opresión de sus enemigos. En el Salmo 49, él exalta al sabio que confía en Dios y en su poder para dar esa herencia bendita. Y ve mal la obra del impío, del hombre común que acumula riquezas, pero al morir no se lleva nada. Y esa acumulación de riquezas lo hace pensar en su egocentrismo y se olvida de Dios, se olvida de sus semejantes. Cuando muere, lo pierde todo. Ahora en el Salmo 71, David, en medio de sus enemigos, él busca apoyo, fortaleza, seguridad y esperanza en Dios. Pero en ese capítulo hay una cláusula que nos relaciona con la resurrección. Es el versículo 20 del capítulo 71. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Ahora, amigo que me escuchas, si eres católico de otra denominación, no mintió Lucas cuando escribió Hechos, y lo leímos en lecciones anteriores, cuando escribió de que David nunca había subido a los cielos. Y ustedes saben quién fue el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, cometió su errorzote grande, pero él se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero nunca subió al cielo. ¿Y por qué digo que Lucas no se equivocó? Porque David estaba seguro que Dios volvería a darle vida y de nuevo lo levantaría del abismo de la tierra. David creía en la resurrección. A ver, si no me has entendido hasta este momento, lo que te estoy queriendo decir es que solamente Enoc y Elías tuvieron el privilegio de irse vivos sin ver la muerte hacia la vida eterna. De allí nadie ha pasado por eso. Otros han muerto. Estamos hablando de Moisés, que murió. Cristo murió y resucitó. Y las primicias que resucitaron con él vieron muerte primero. Solo Enoc y solamente Elías son los que no vieron muerte. Bueno, pero ¿y por qué? Me hay que preguntarle a Dios. David también fue su hijo, pero permitió que viera muerte. Josías fue un gran rey, pero permitió que viera muerte, pero tiene asegurada la vida eterna. De igual manera, su madre, quien fue su madre aquí en la tierra, vio la muerte y ahí la tiene guardadita, como una joyita.
Sí, ella le enseñó a caminar, ella lo cuidó, ella le habló de la palabra de Dios, ella le enseñó los mandamientos de Dios, ella le enseñó a guardar el sábado porque ella guardaba el sábado también. Sí, pero ella cumplió su ciclo de vida y murió. Y ella está esperando la resurrección, porque la Iglesia Católica enseña otra cosa, que hay un montón de santos que están ahí arriba. Y vuelvo a repetir, y entonces, ¿cuáles son los muertos en Cristo que resucitarán primero al final del sonido de la trompeta cuando Cristo venga en las nubes de los cielos? ¿Quiénes van a ser esos muertos si ya todos los santos están ahí arriba? Pregúntaselo al sacerdote, pregúntale a Torito, pregúntale a Torito. Él lo tiene distorsionado. David está diciendo, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Volverás a darme vida. ¿Por qué no se la dio en ese momento? Cristo no estaba allí. Que fue el caso de María y que Luis Toro tergiversa para justificar la ascensión de María al cielo. Sí, Señor, ya vamos a hablar de eso. Sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Sí, le dice Jesús, pero hoy yo estoy aquí y no vas a esperar hasta el día postrero. Yo te lo voy a resucitar porque yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Y tu hermano creía en mí. De eso está hablando Jesús. Entonces, de igual manera, Jesús no estaba en el tiempo de David, no estaba en la tierra. Entonces, por eso David muestra en el futuro su esperanza y dice, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás. Ven, el futuro, lo mismo que Marta, la hermana de Lázaro, era el mismo concepto de resurrección. En el futuro, yo sé que mi hermano resucitará en el futuro, en el porvenir. Es tan fácil. Es tan fácil que me engañen. Y que cómo volvemos complicado el entender las cosas sagradas. La lección del día miércoles. Tus muertos vivirán. Tus muertos vivirán. Pues sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vivirán? ¿El mismo día que se mueren? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y se nos presentaba el caso de Isaías 26:14 y Isaías 26:19, donde se hace una clasificación. Y vean ustedes que como la palabra de Dios le llama tus muertos. O sea, quiere decir que hay muertos de Dios y que hay muertos que no son de Dios. Los muertos de Dios no son aquellos que Él ha matado, no. Son aquellos que murieron confiando en Dios, ¿sí? Y al morirse fueron sellados y están esperando resurrección. Eso es interesante. Entonces, Isaías 26:14 dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Está hablando de muertos malos. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. ¿Por qué no van a resucitar? Porque fueron castigados por Dios, fueron destruidos por Dios y fueron deshechos por Dios. Eso es lo que nos dice Isaías 26:14. Isaías 26:19 nos presenta un panorama diferente. Nos habla de los muertos de Dios. Tus muertos sí vivirán. Sus cadáveres resucitarán. La tierra entregará a sus muertos.
Interesante. Ambas citas dejan claro que el muerto está en la tumba. Sea bueno o sea malo, él está en la tumba. Y que llegará un día en que se levantarán del polvo, unos para condenación y otros para salvación eterna. Y déjame leerte eso en el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces vemos acá de que la resurrección está puesta en un día postrero. ¿Cuándo? Cuando Cristo aparezca por segunda vez. Entonces, quiere decir que en este momento, cuando alguien muere, no se va al cielo ni se va al infierno. Va al Seol, al Hades, a la tumba, porque la muerte ha tomado posesión de él y ahí está esperando su día de liberación, esperando resucitar en la primera resurrección. Eso es lo que estamos puntualizando aquí. Entonces Isaías 26, los versículos 14 y 19 entonces nos hablan de dos tipos de muertos. Unos que se van a perder, no van a resucitar nunca porque Dios los destruyó, y los otros son los que van a resucitar, que son llamados tus muertos, o sea, los muertos de Dios. Recuerda que según 1 Corintios 15:26, puedes buscarlo en casa, el último enemigo a vencer será la muerte. Y según Isaías 25:8, allí se dice que Dios destruirá a la muerte para siempre. En Apocalipsis 20:14, el apóstol Juan nos dice que la muerte fue lanzada al lago de fuego y le acompañó junto a ella la tumba, o sea, el Hades. Entonces tenía razón el apóstol Pablo al decir que el último enemigo a vencer sería la muerte. ¿Por qué? Porque Dios destruiría la muerte para siempre. Según Isaías 25:8 y según Apocalipsis 20:14, Dios lanzará a la muerte al lago de fuego, donde estará el Hades, el papado romano, o sea, la bestia, y el protestantismo apóstata, o sea, el falso profeta. Interesante, pues es una profecía que podemos analizarla en otra ocasión. Ahorita esos puntos interesantes son los que quiero que se recuerden. Un gran jefe militar conquista naciones, dice la sierva de Dios. Sacude los ejércitos de medio mundo, pero muere vencido y en el destierro. El filósofo que recorre el universo encontrando por doquiera las manifestaciones del poder de Dios y deleitándose en su armonía, con frecuencia deja de contemplar en estas admirables maravillas la mano que los formó. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen, dice Salmos 49:20. Ninguna esperanza de inmortalidad gloriosa alumbra el futuro de los enemigos de Dios. Pero los héroes de la fe tienen la promesa de una herencia más valiosa que cualquier riqueza terrenal. Una herencia que satisfará los anhelos del alma. Pueden ser desconocidos por el mundo, pero son anotados como ciudadanos en los libros del registro del cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 517 y 518. Esforcémonos por ser parte de esa primera resurrección y ser parte de los muertos de Dios, si es que nos toca morir. Y si no vamos a morir, pues bueno, mantengámonos firmes en Dios para ser arrebatados el mismo día que Cristo viene y que están resucitando los muertos en Cristo. Y finalmente llegamos al día jueves. Los que duermen en el polvo. Y aquí, mis hermanos, bueno, aquí voy a dirigirme a ustedes.
Me llama la atención cuando el autor de la lección dice, ya lo vamos a analizar, hablando de Daniel 12, versículo 2, donde se habla de la resurrección especial. Me llama la atención cuando él dice, muchos consideran que este versículo, o sea, el versículo 2 de Daniel 12, habla de una resurrección especial de algunas personas, tanto fieles como infieles, en la venida de Cristo. Dice, muchos consideran. ¿Por qué no dijo los adventistas del séptimo día consideramos? Yo considero que así es. ¿Que acaso él no lo considera? Pregunto, ¿no? Pregunto, porque hay que ser contundente. Sí se habla de una resurrección especial, pero es un tema que casi no se toca. Pero ya vamos a analizar algunas cositas acá. Los que duermen en el polvo. Esta expresión toma su sentido de Daniel capítulo 12 y el versículo número 2. Bueno, hace un rato lo leí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿por qué los adventistas del séptimo día hablamos de una resurrección especial? Bueno, en primer lugar, esta resurrección de la que se habla acá, en primer lugar, no es la resurrección que ocurre cuando Jesús viene por segunda vez. En cierto sentido, ¿en cuál? Cuando Jesús viene por segunda vez, ¿sí? Al sonido de la trompeta, al final del sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero. Esa es la primera resurrección, la resurrección de vida. Voy a resumir los últimos capítulos de Apocalipsis. Luego, en ese momento que los santos de Dios están resucitando, Jesús no toca la tierra. Él viene y envía a sus ángeles a traer a sus escogidos. Al final de la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero y en ese momento, en las nubes de los cielos, son arrebatados los que están vivos viendo venir a Jesús y no murieron. No murieron porque, pues bueno, fue la última generación. Estoy preparando un tema, Enoc, la séptima generación, y las características que comparte con la última generación, o sea, los 144,000. Esos son los que están vivos y ven venir a Jesús, ¿sí? Y claro, pues han creído en Él. Habrá un montón de gente que estará viva, sí, pero no le habrán dado importancia a las cosas celestiales. Entonces, cuando vengan, serán destruidos con el resplandor de la venida del Señor. Entonces, en la segunda venida de Cristo, la escena se enfoca en los buenos. Los que han sido buenos y murieron, bueno, como se fueron primeros, son los primeros en resucitar. Y los que quedan son arrebatados en las nubes de los cielos el mismo día en que Jesús viene y son llevados todos para recibir al Señor en el aire. Luego que todos están allí, aquí hay destrucción. Los que nunca creyeron en Cristo serán destruidos con el resplandor de su venida. Entonces, no pueden ser muertos que se levantan del polvo, en cierto sentido. Lo vuelvo a decir por segunda vez y ya vamos a ver por qué. Entonces, los vivos resucitan, los vivos son arrebatados juntamente con los muertos que han sido resucitados y son llevados al cielo y estarán allá 1000 años. En ese momento Satanás no tiene a quien destruir y pues bueno, es encadenado, no tiene a quien molestar. Pero Satanás será libertado después de los 1000 años y después de los 1000 años viene la segunda resurrección.
en esa segunda resurrección es la resurrección para muerte, porque todos los que resuciten ya no tienen otra oportunidad de salvación, ya están condenados. Ellos vuelven a ser engañados por Satanás para poder asaltar la santa ciudad que viene descendiendo después del milenio. Muy bien. Sí, pero ha habido entre la resurrección de los muertos buenos y la resurrección de los muertos malos, o sea, entre la primera y la segunda resurrección, hay un espacio de 1000 años. Ahora, ¿qué resurrección es esta de la que se habla en Daniel 2? Bueno, es una resurrección especial. ¿Y por qué? Bueno, porque es una resurrección que ocurre durante el tiempo de angustia. Me encantaría que leyéramos el capítulo 1 de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es Cristo. Y será tiempo de angustia. ¿Qué es lo que desencadena el inicio del tiempo de angustia? Cuando Miguel se levanta. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Allí hay metidos dos tiempos de angustia. Un breve tiempo de angustia, que ese es para el pueblo de Dios. Y un tiempo de angustia que va dirigido especialmente para los malvados, los perdidos. Entonces, en ese tiempo de angustia, donde ya Cristo está a las postrimerías para aparecer, entonces ahí es donde se experimentan las resurrecciones especiales. Una, todos los que creyeron en el mensaje del tercer ángel resucitan breves momentos antes de que venga Cristo para animar. Bueno, nadie habla de esto porque es un estudio bastante largo, pero es interesante. Resucitan para darle ánimo al pueblo de Dios que está huyendo porque la persecución por la ley dominical ejercida por el papado y todas sus fuerzas aliadas pues han llevado a los montes al pueblo de Dios, y los que creyeron el mensaje del tercer ángel van, y hay un pequeño grupo, no todos, resucitan para escuchar el pacto de paz de parte de Dios, ¿verdad? Y animar de alguna manera a los salvos que están huyendo de la bestia, su imagen y su marca. Muy bien, ya sueno yo a Armando Alducín, ¿verdad? Pero bueno, todo esto tiene una explicación, pero lo que estamos enfocando es la resurrección. Ahora, por otro lado, hay un grupo de personas malas, que resucita inmediatamente que Jesús aparece. ¿Por qué? Porque el Señor así se los dijo. Por ejemplo, vamos a revisar Mateo 23. Mateo 23, versículo 39. Dice lo siguiente. Mateo 23, versículo 39. Dice la palabra de Dios: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El capítulo 26 y el versículo 64 dicen lo siguiente. Aquí Jesús está ante el concilio, está ante Caifás, y cuando le preguntan: queremos que tú nos digas si realmente eres el Hijo del Dios Altísimo, entonces Jesús le dice: tú lo has dicho, pero no solamente te voy a decir esto, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Jesús murió no vino en las nubes del cielo.
Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué los adventistas le llamamos la resurrección especial? Porque cuando Jesús viene dándole cumplimiento, Apocalipsis 1:7, donde dice que todo ojo le verá, entonces toda esta gente y los que le traspasaron, o sea, no solamente se refiere al que le metió la lanza, sino que a los que pusieron en duda su deidad, lo traspasaron pues con su ignorancia. Entonces ellos, como Caifás, Anás, el concilio que lo juzgó, y los que le traspasaron, los que lo abofetearon, los que no creyeron que él era el Hijo de Dios, entonces cuando Jesús venga, ellos van a resucitar, pero solamente para que se cumpla esta palabra. La que dice Jesús, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces ellos solamente se levantan para eso, para verle venir, y luego se vuelven a morir otra vez. Esa es una resurrección especial. Bien, Marcos 14:62 dice lo mismo. Y Lucas 13, 35 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, que será el canto y la aclamación de lo que le esperan, ¿no? Entonces ese grupo de personas van a resucitar solamente para que se cumpla esa palabra. Luego, como nunca creyeron en Dios, esperarán la segunda resurrección después del milenio para finalmente ser destruidos, y el pecado pues nunca más volverá a levantarse. Ahora quiero leerles lo que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, la página 621. Los sepulcros se abren, hablando de Daniel capítulo 12, versículo 2, esa resurrección especial que unos se levantan del polvo para condenación y otra para salvación. Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Van a ser avergonzados porque no creyeron que Cristo era el Hijo de Dios, no creyeron que Cristo era Dios. Cuando Él les dijo, sí, tú mismo lo has dicho, ¿eres tú el Hijo del Dios Altísimo? Sí, tú lo has dicho. Y se arrancó las vestiduras, cosa que no podía hacer un sacerdote, un sumo sacerdote. Entonces ese día, cuando se levanten y vean que Cristo realmente era lo que ellos burlescamente le preguntaban y le decían, van a quedar avergonzados. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Los que lo traspasaron, según Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía del Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo, son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Bueno, aquí ellas lo presentan pues muy claro. Quiero terminar este estudio. Esta cuestión de la resurrección especial es muy interesante, vale la pena estudiarlo, ¿sí? Porque en cierto sentido, o sea, Daniel 12, 2 no se refiere específicamente pues a la resurrección como se pinta propiamente dicha, la primera resurrección en
la venida de Cristo, no, está hablando de esa resurrección específicamente especial que ocurre en el tiempo de angustia, donde los que creyeron el mensaje del tercer ángel escuchan el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado sus mandamientos. Ahora, ya la otra resurrección, que es para vergüenza, pues esa ocurre en el momento que Jesús viene. Por eso les decía yo que en parte se vinculaba. Pero la resurrección propiamente especial de los justos, esa ocurre en el tiempo de angustia, según como lo presenta el versículo 1. Habrá tiempo de angustia cual nunca fue. Entonces los sepulcros de muchos se abrirán, ¿verdad? Y se levantarán del polvo, unos para condenación, y otros pues para ser galardonados. Entonces, quiero terminar esta parte de la lección con lo que está escrito en Profetas y Reyes, la página 402 y 403. Alguien podrá decir, bueno, demasiado fantástico eso de la resurrección especial. Bueno, es un punto de vista de acuerdo a la palabra de Dios, pero usted preocúpese por estar en la primera resurrección. ¿Sí? O sea, si usted quiere creer en las resurrecciones especiales, eso no define su salvación. Usted tómese de Cristo y trate de esforzarse por llevar una vida sin pecado y ser parte de la primera resurrección. Porque la segunda es de muerte. La segunda resurrección es de muerte. Pero mire, pero así como usted dice, me podrá decir alguien que unos resucitan solo para ver a Jesús y que se cumpla la palabra que Él les dijo aquí en la tierra y vuelven a caer. Entonces, si vuelven si vuelven a morir, van a morir dos veces. No, por eso digo yo, es resurrección especial. Bueno, así en el léxico adventista sí se conoce como resurrección especial. Es una resurrección especial. O sea, la primera resurrección solamente es para los justos. Sí, si hay malvados que van a resucitar, solamente es para vergüenza. Por eso se le llama una resurrección especial. Pero ellos vuelven a morir nuevamente. Y luego esperarán la segunda muerte. Pues sí, pero mire, ya habrán muerto 3 veces. Sí, por eso se le llama resurrección especial. ¿Ya? Y ellos entran dentro del paquete que se le llama la resurrección para muerte o la segunda muerte, que es cuando después del milenio resucitan nuevamente, son engañados por Satanás, van a atacar la santa ciudad y entonces finalmente el Señor los destruye. Ahora, Profetas y Reyes, página 402 y 403. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las cosas que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. ¿Vamos a estar vivos para ver las resurrecciones especiales? Pues sí, pero lo importante es que al tener conocimiento y estudiar todas estas cosas venideras, que esto nos ayude a tomar en alta estima, darle un valor importante a esas cosas que estamos viendo hoy de la palabra de Dios y las que no vemos. Y a comprender qué es lo que no vemos y no sabemos si vamos a ver las resurrecciones especiales. No sabemos si las vamos a ver, pero ahorita tenemos la esperanza de que Cristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán arrebatados. Entonces es lo que estamos viendo aquí en la Escritura. Entonces, que estas cosas que vemos y las que no vemos nos ayuden a comprender cuál es el verdadero valor de la vida. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la vida?
Yo no le veo razonable de que la vida haya surgido para que cuando se acabe usted reencarne en una rana. Yo no le encuentro sentido. Tiene más sentido el hecho, bueno, ¿y por qué existimos? Bueno, porque hubo un Dios de amor que nos creó. Ahora, morimos por culpa del pecado. Ahora Él envió a su Hijo para que todos aquellos que crean en Él tengan el privilegio de volver a recuperar su naturaleza antigua y vivir con el Señor eternamente. Eso tiene más sentido. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Eso es lo más importante. Mire, yo siento de que esa cuestión de la resurrección es especial. No se preocupe. Mire, yo no lo entiendo. No se preocupe. Usted preocúpese en vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. ¿Sí? Lo demás déjeselo al Señor. Deje que la palabra se cumpla. Usted preocúpese por lo verdadero, lo noble y lo perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Queridos amigos, su familiar no está en el cielo, ni se está quemando en el infierno tampoco. Hay un día de resurrección. La primera resurrección es de vida. La segunda es de muerte. Preocupémonos por estar en la primera y no en la segunda. La primera es para los salvos. La segunda es para los perdidos. Así que nadie está arriba ni nadie ha bajado. Jesús, cuando resucitó a Lázaro, no le dijo a Marta y a María: ¿y para qué quieren que lo resucite? ¿Para que se vuelva a morir? Pero si él está ya gozando de la presencia de mi Padre, ¿para qué quieren que lo baje otra vez? Mejor sean buenas ustedes para que suban allá y estén con él eternamente. Jesús no les dijo eso. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. No dijo: baja del cielo. Sencillo. Lo mismo ocurrió también con el hijo de la viuda que murió. Lo mismo ocurrió con la hija de Jairo. Jesús no consoló a sus padres diciéndoles: mire, ¿para qué quieren que la resucite? Se va a volver a enfermar y se va a volver a morir. O ella va a sufrir al ver a ustedes, al ver que alguno de ustedes va a morir. Así que, ¿por qué no la dejamos ahí arriba tranquilita? Jesús no dijo eso. Y la Biblia tampoco dice que le dijo: a ti, niña, te digo, baja del cielo y ven con tus padres nuevamente. Como era un angelito, una niña, pues un angelito, pues el Señor la hizo. No. Jesús allí se dirigió a ella y le dijo: niña, tomándole la mano, a ti te digo, levántate. ¿A dónde va la luz cuando la apagamos? Ahí está en reposo, esperando a que el circuito se abra o se cierre, ¿verdad? Para que vuelva a circular la energía. ¿A dónde vamos cuando morimos? A reposar de nuestras obras. Eso es todo. Y a esperar el sonido de la final trompeta para ser parte de los muertos en Cristo que resucitan primero. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. No me creas a mí, ni le creas a tu pastor, ni le creas al sacerdote, mucho menos a Torito. Lee tu Biblia y ahí están los textos y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.